Biológicos formales supremos, mencionamos ayer que es la identidad, la no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Tercero excluido también va a encontrar algunas formas que algunos autores lo dicen tercero excluso, que es lo mismo, tercero excluido. Igual en la lógica, no sé si les mencioné ayer, existen diferentes principios, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de estos de principio de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Sobre estos cuatro principios es la tarea que les mencionaba, que ya está programada ahí en Classroom, que en unos minutos les va a aparecer ahí. Entonces vamos a ir viendo. Entre las numerosas leyes de la lógica formal se destacan cuatro como fundamentales, que son los que mencionamos. Se les distingue como fundamentales en especial por el especial papel que desempeñan en la lógica. Constituyen las leyes más universales y sirven de fundamento a las distintas operaciones lógicas, a los razonamientos y demostraciones. Por eso se les dice supremos, ¿verdad? Que son los principios lógicos supremos de la lógica jurídica, ya que constituyen las leyes más universales y sirven de fundamento a las distintas operaciones lógicas. Para comprender esto, es necesario tener en cuenta que muchos actores agregan el principio de razón suficiente, a pesar de que este no es un principio rigurosamente formal. No es posible expresarlo mediante una fórmula que contenga constantes y variables lógicas, porque simplemente se dice que razón suficiente es que se tiene una razón. Por eso, por eso se menciona esto, principios. Sí, estos principios o ley, como se llaman algunos autores, constituyen la expresión más general de los fines de cualquier demostración y del papel que corresponde a la demostración para fundamentar la verdad. Las leyes de identidad, de contradicción y de tercero excluido fueron descubiertas y sistematizadas por el filósofo llamado Aristóteles. Y la ley de razón suficiente, como la ley especial de la lógica, quedó formulada por el pensador alemán Leibniz. No sé si lo han escuchado, Aristóteles y Leibniz. Entonces podemos decir que la identidad, contradicción y tercero excluido fueron descubiertas y sistematizadas por el Aristóteles, y el de razón suficiente fue por el alemán, el autor llamado Leibniz. Las leyes básicas de la lógica formal se trata de las tres primeras, así como toda regla lógica formal, sin excepción, son válidas en relación con pensamientos preparados, formados. Únicamente podemos utilizar dichas leyes como determinadas reglas de este método. Cuando al estudiar una u otra esfera de los objetos, podemos abstraernos de sus transformaciones, de su desarrollo, de su movimiento constante, de tal manera que es el examen de la realidad en su aspecto formal. Ayer estuvimos mencionando varios de lo que era, decíamos ayer que el principio de identidad, cuando un concepto, idea o objeto son siempre idénticos, su característica o naturaleza no varía en el tiempo. Se deriva de la verdad, validez objetiva de la estructura ontológica de los objetos. Todo pensamiento es igual a sí mismo y distinto a los demás. Ser es igual a sí mismo y distinto al resto. Ese es el principio de identidad, ¿va? Más, continuemos. En el estudio de estos principios, hemos subrayado que los pensamientos reflejan el mundo material que nos circunda por contenido y por su forma en que la realidad como tal se refleja en nuestro pensamiento, y que por un proceso más elaborado de nuestro pensamiento, descubrimos también ciertas relaciones entre las cosas, así como sus principios y causas.
Lo anterior ha motivado serias discusiones entre tendencias filosóficas y antagónicas, es decir, el materialismo e idealismo, ¿va? Porque el materialismo va de lo material y idealismo basa en las ideas. Los materialistas se sostienen que la ciencia y la actividad práctica del ser humano confirma el criterio de que las leyes de la lógica reflejan determinados vínculos de la realidad material, es decir, lo material, y que la tarea del ser humano ha sido la de descubrir esos vínculos y enunciarlos, de tal manera que de acuerdo con lo anterior afirmado podemos tomar por cierta la expresión que dice, el primer texto de lógica que tuvo el ser humano a su alcance fue la naturaleza. Esto es en cuanto a a la corriente materialista. Y por el contrario, los idealistas, la corriente idealista sostiene que la conciencia, el espíritu, es lo primario y la materia es lo secundario. De tal manera que la conciencia o un principio sobrenatural e inmaterial, el espíritu ha creado no solo todo lo material existente, sino los principios y causas que rigen su comportamiento y las leyes para ordenar el universo. Entonces vemos aquí la diferencia entre el materialismo e idealismo. Vimos que el materialismo sostiene que la ciencia y la actividad práctica del ser humano confirman el criterio de que las leyes de la lógica reflejan determinados vínculos de la realidad material. Con lo material y se basan en la naturaleza, la materia, lo que se puede tocar, ¿va? Mientras que los idealistas sostienen que la conciencia, el espíritu es lo primario y la materia es lo secundario. Tienen a lo material, a lo que se puede, lo tangible, en segundo plano, ¿va? Y el espíritu en primer plano. De tal manera que la conciencia, un principio sobrenatural e inmaterial, el espíritu ha creado no solo todo lo material existente, sino los principios y causas que rigen su comportamiento y las leyes para ordenar el universo. Tenemos ahí las dos corrientes, materialista e idealista. A esto cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Surge obligada el principio de ley de la gravedad? ¿Existe porque Newton lo enunció? Eso lo mencionamos la vez pasada. ¿O antes que él lo enunciara, los cuerpos ya eran atraídos por la fuerza? Eso ya existía, discusión para pensamiento nuestro. Entonces, ya después de mencionado esto, vamos a aterrizar una vez más en cada principio. Vamos a ver si podemos presentar algo aquí. Estoy compartiendo, compañeros. No, no, licenciado. No, ¿verdad? Y aquí me sale una ventana, dice dejar de compartir, dice, pero sí, y no estoy compartiendo. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahora sí. Bueno, entonces aquí lo que teníamos ayer, que se nos quede estos principios como parte del curso, que podría ser pregunta de un parcial, porque que se nos quede primero los cuatro, cómo se, el nombre de cada principio, a su enunciado, y después que podamos entender algo mínimo de cada principio, porque estos son los principios lógicos de la lógica jurídica. Principio de identidad, principio de contradicción, principio de ser excluido y principio de razón suficiente. Mencionamos ayer que en el principio de identidad una cosa es idéntica a sí misma. Tenemos aquí que esta ley suele expresarse por medio de una fórmula. A es A, ¿va? Una mesa es una mesa, digamos. Una mesa es una mesa, tiene que tener una identidad, no puede ser otra cosa al mismo tiempo.
Nota un pensamiento cualquiera. Tenemos aquí A es igual a A, por ejemplo, una mesa es una mesa. No puede ser, no es una mesa es una mesa, no es una silla, ¿va? Cuando afirmamos que una cosa es una cosa, u otra cosa es otra cosa. Afirmamos que una cosa es una cosa, ¿va? Y no podemos decir que algo es otra cosa. Entonces, ahí se refiere al principio de identidad. También mencionábamos ayer, todo pensamiento es igual a sí mismo y distinto a los demás. Todo tiene que tener una identidad. El ser es igual a sí mismo y distinto al resto. A nosotros somos, cada quien tenemos una identidad y tenemos similitudes con el resto de seres humanos, pero cada quien tenemos una identidad, ¿verdad? Vamos aquí. En la ley de la entidad se expresa que un pensamiento es idéntico a sí mismo si los objetos que reflejan no se transforman en el momento en que los utilizamos o si podemos abstraernos de sus cambios. Al hablar de identidad o del pensamiento consigo mismo, es necesario referirse a la identidad de su extensión. Es precisamente dicha la identidad la que tiene en cuenta la lógica formal. Esto significa que en vez de la variable a en la fórmula a es a, pueden usarse pensamientos de distinto contenido. Concretos si poseen una misma extensión, por ejemplo, podemos sustituir la a por el concepto a. Aquí a la a podemos cambiarla por un concepto que puede ser animal capaz de producir instrumentos de trabajo. Desde el punto de vista de la lógica, estos dos pensamientos se consideran no distintos, puesto que su extensión es la misma. Ambos se refieren a toda la clase del ser humano, ¿va? Si decimos que es un animal capaz de producir instrumentos de trabajo, no nos estamos refiriendo a, a quién más que a nosotros, a los seres humanos que somos capaces de producir instrumentos de trabajo. No puede haber otro animal que sea capaz de razonar, capaz de construir esos instrumentos de trabajo. Al respecto de la ley de identidad, la podemos formular brevemente como sigue. Los pensamientos son idénticos entre sí si poseen la misma extensión. Todo pensamiento enunciado es idéntico a sí mismo si su extensión permanece invariable. Vamos a ver. También la identidad la podemos, tengo aquí dos que se puede dividir en dos, ¿va? Tenemos la identidad del imperativo, todo mandato en que lo mandado es exactamente idéntico es lo que se realiza, es decir, se obedece lo establecido. Y también está la identidad de lo lógico jurídico. La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido es una norma válida, ya que todo lo que se indica en la ley debe ser respetado por todos los ciudadanos y las autoridades que lo crean. La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido es una norma válida y que todo lo que indica que la ley se debe ser respetado por todos los ciudadanos y las autoridades que lo crean. Entonces, esto se utiliza mucho en penal porque a veces se pone una denuncia en lo penal por cualquier situación, ¿va? En cualquier situación, el Ministerio Público eh, tiene que investigar si hay un tipo penal que encuadre en esa denuncia que está denunciando a alguien que hizo determinado acto, determinado hecho, ¿va? Pero si no hay un tipo penal, entonces el Ministerio Público viene y desestima los casos porque no puede encuadrar lo que se realizó, la persona denunciada, que en sí
no lo puede encuadrar en un tipo penal para poder seguir acusándolo y presentárselo al juez, ¿va? Entonces, por eso en muchos casos el Ministerio Público desestima porque no puede encuadrar esa acción en un tipo penal y decir que Juan cometió el delito de esto, Juan cometió este delito, pero por eso, entonces, dice aquí que lo que no está jurídicamente prohibido es una norma válida, porque si no está jurídicamente prohibido, si no está encuadrado en un tipo penal, viéndolo en lo penal, pues es válido, ¿verdad? Entonces, por eso en este sentido le digo que el Ministerio Público desestima, ¿va? Porque no encuentra cómo encuadrarlo en un tipo penal. Vamos a ver. Que como tenemos aquí una cosa idéntica a sí misma, ¿va? Ahora pasemos al principio de contradicción. Una cosa no es igual a la otra. Aquí lo contrario. Aquí una cosa es idéntica a sí mismo, tiene su propia identidad. Y bien, que entonces que el principio de contradicción, una cosa no es igual a la otra. Ley de contradicción o principio de no contradicción. La ley de contradicción se expresa en la fórmula siguiente: dos juicios, en uno de los cuales se afirma algo acerca del objeto del pensamiento. A es B, mientras que en el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto del pensamiento, mientras que el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto del pensamiento. A no es B. No pueden a la vez ser verdaderos considerados en un mismo tiempo y en una misma relación. Ayer mencionábamos que o es blanco o es negro, ¿verdad? Tenemos aquí, vamos a ver, principio de no contradicción. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Toda norma jurídica es esencialmente coactiva. No puede decirse ninguna norma jurídica es coactiva. No se puede decir toda norma jurídica es esencialmente coactiva. Y al mismo tiempo se va a decir no puede ninguna norma jurídicamente es coactiva. ¿Qué es? Esta es una característica de la norma jurídica. Coactivo, que es por la fuerza, ¿verdad? Que si no se cumple, tienen que ser cumplidas de forma forzosa en caso de no ser cumplidas, ¿va? Entonces tienen que ser sometidas por la fuerza con el debido proceso. Entonces, no podemos decir que toda la norma es coactiva y al mismo tiempo vamos a decir que ninguna norma es coactiva, ¿va? Entonces, o ninguna norma es coactiva o toda la norma es coactiva. Mencionábamos ayer principio de no contradicción. Indica que dos juicios de los cuales uno afirma lo que el otro niega no pueden ser simultáneamente verdaderos. Entonces, igual a este ejemplo, de los cuales uno afirma lo que el otro niega, no pueden ser simultáneamente verdaderos. Entonces, uno está afirmando que la norma jurídica es coactiva y el otro está negando que la norma jurídica es coactiva. Entonces, dice los cuales uno afirma lo que el otro niega, no pueden ser simultáneamente verdaderos. Esta es la base de la lógica, indica que al no existir concordancia entre dos juicios, uno de ellos es falso y por lo tanto siempre se debe buscar una concordancia del pensamiento consigo mismo, es decir, concordancia entre sus premisas para poder obtener una conclusión válida. Uno de ellos es falso, ¿va? Porque o son coactivas o no son coactivas. Y sabemos, lógicamente, que la norma jurídica es coactiva a la hora de incumplimiento se debe cumplir por la fuerza, ya sea con cárcel, con multas, pero se debe cumplir, ¿verdad?
Un pizarrón es blanco, no puede ser negro al mismo tiempo, lo que mencionábamos. Y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eh, a veces, no. A veces nosotros cuando platicamos con alguien, eso yo creo que esta es una frase muy común, que a veces decimos media vez haga qué o media vez gane la clase, voy a hacer esto. Media vez realice tal tarea, ya tengo tantos puntos. Eso es algo que tal vez todo lo decimos, lo expresamos de esa manera, pero es incorrecta, porque no hay, ustedes creen que hay una media vez. No, ¿verdad? Entonces, no hay media vez, sino lo correcto se debe decir una vez. Una vez lo haga, tanto, tal cosa, va. Pero normalmente a veces se dice media vez, si no hay media vez o es una vez lo realice, una vez lo haga, pues estoy preparado para lo otro, va. Pero se comete ese error que se dice media vez. Si una mujer está embarazada, no puede ser medio embarazada, ¿va? O está embarazada o no está embarazada, aunque lo correcto es una mujer que está en periodo de gestación, ¿va? Pero aquí tenemos este ejemplo para más claro. O se está embarazada o no está embarazada. Se está vivo o muerto, no medio muerto, ¿va? No podemos estar medio muerto, medio vivos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Principio de no contradicción, lo mencionamos. También se puede dividir en contradicción imperativa. El mandato es contradictorio si manda al mismo tiempo, no manda a hacer una determinada acción, por lo cual no pueden ser obedecidos ni tampoco tienen validez. Contradicción imperativa, vamos a ver. El mandato es contradictorio si manda y al mismo tiempo no manda a hacer una determinada acción, por lo cual no pueden ser obedecidos ni tampoco tienen validez, porque veámoslo de esta forma, aquí ya que dice aquí que un mandato, pues un mandato es una representación, va, que Juan le da un mandato a Pedro para que actúe en su representación legal, que sea su representante legal, pero hay diferentes tipos de mandatos, va. Mandato general, especial, con cláusula especial. El general le da generalidades de facultades para que el mandatario lo realice, pero hay mandatos con cláusula especial, general con cláusula especial. En esa cláusula especial lo puede facultar únicamente que para vender, va, pero también puede ser específico para vender determinada finca, porque a veces surgen problemas de que los facultan generalmente para vender. Entonces el mandatario tiene la facultad que le dio el mandante de poder escriturar y vender cualquier bien inmueble del mandante, pero si se pone una cláusula especial y específico que se le faculta para vender determinada finca, pues para eso es lo que es mandato. Pero les menciono esto porque aquí dice, el mandato es contradictorio si manda al mismo tiempo, si manda y al mismo tiempo manda a hacer si manda y al mismo tiempo no manda a hacer determinada acción, ¿va? Digamos, en un mandato puede dar la facultad de que pueda vender tal finca y al mismo tiempo, en otra cláusula menciona que no puede vender esa finca, entonces es contradictorio, ¿va? Contradicción de esa es otra división del principio del no contradicción, contradicción imperativa, la que vimos, y contradicción de lo lógico jurídico. Dos normas se ponen contradictoriamente cuando se regula el mismo ámbito material, especial y temporal. Una permite y la otra prohíbe a los mismos sujetos.
Principio de tercer excluido, ¿va? Vamos a ver. Ahora vamos con el tercer principio, que es el principio de tercer excluido. Solo vamos a ver. Solo terminemos con el principio de no contradicción. Cada uno de los juicios anteriores, lo que se afirma es un juicio se niega en otro. Lo que mencionábamos de que toda norma jurídica es esencialmente coactiva y el otro que ninguna norma jurídica es coactiva. En cada uno de esos juicios, lo que se afirma en un juicio se niega en el otro. Por esto, los dos juicios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, lo mencionamos. La ley de la contradicción es de gran importancia para pensar correctamente. Se hace uso de la ley de contradicción no solo en las demostraciones, sino también en las refutaciones. Para refutar una tesis se demuestra otra, incompatible con la primera. Ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Si la segunda tesis ha sido demostrada y es verdadera, no puede serlo la primera por la ley de la contradicción, ¿va? Entonces, pueden haber dos tesis, ¿va? Pero demuestra, para refutar una tesis demuestra otra, entonces si hay otra tesis incompatible con la primera, pero ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, o es una o la otra, ¿va? Si la segunda tesis ha sido demostrada y es verdadera, no puede serlo la primera por la ley de la contradicción. Es una, tiene que ser demostrada y por lo tanto es la verdadera. No ha de haber contradicción formal en ningún razonamiento ni en ningún sistema científico. La ley de contradicción constituye un reflejo en nuestra mente de determinados aspectos de la realidad. Refleja el hecho de que una u otra cosa o su propiedad no pueden al mismo tiempo ser y no ser, existir y no existir. Cuando al examinar las cosas hacemos abstracción de sus cambios y su desarrollo. Ese de no contradicción. Ahora sí vamos a pasar al principio de tercer excluido. A ver, vamos a ver para frasear la clase, para estar atentos ahí. Diego Castellanos, ¿nos escuchas, Diego? ¿No nos escuchas, Diego? Vamos a pasar con Armando. ¿Nos escuchas, Armando? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, Armando. Solo para recapitular, ¿cuál es el tema de hoy? Perdón. ¿Cuál es el tema de hoy? Estamos, Pri- Principio de identidad, ¿no? no, el tema de lo que estamos tratando, en sí el general. No, Lick, no puse atención. ¿Cuál fue el título principal? Muy bien.
Marisol, ¿nos escuchás, Marisol? Sí, buenas noches, licenciado. Marisol, buenas noches, solo para recapitular. ¿Cuál es el tema que estamos hablando en general con el que iniciamos? Los principios lógicos, licenciado. Los principios lógicos, muy bien, gracias. Ok. Alexander Jiménez, ¿nos escuchás, Alexander? Ana Soto, ¿nos escuchás? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar, Ana? Ana, muy bien. Fátima Estacuy, ¿nos escuchás? Fátima, Magdalena, buenas noches, ¿nos escuchás? Néstor López, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Me ¿Nos escucha? escuchás? ¿Cuál es el tema que estamos hablando hoy, el tema general? Los principios lógicos, licenciado. Pues muy bien, los principios lógicos. ¿Qué principios hemos visto hasta el momento? La verdad, licenciado, ahorita todavía estoy trabajando, pero según recuerdo, el, el, es el principio, eh, ay, es que cómo era, eran los métodos inductivo-deductivo, perdón, licenciado, por ahí va, pero, Por ahí vamos. ajá. Muy bien, gracias. Pablo López, ¿nos escuchás, Pablo? ¿Me puedes saludar, Pablo? Por- Bueno, muy bien. Rolando Yumán, ¿nos escuchás? Wilson Gómez. Buenas noches, Wilson.
William Gudiel, buenas noches, ¿nos escuchás? Leisan, Leisa Citán, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Leisa. Buenas noches. Nos quedaba una, solo para, estamos recapitulando ahí para, igual, para saber que estamos bien con el audio y todo. ¿De qué tema estamos hablando el día de hoy? Principios lógicos jurídicos. Gracias, Leisa. ¿Qué principios hemos visto hasta el momento? Principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercer excluido y el último, el último que mencionó, no me recuerdo. Pues, estamos bien Pero contigo, son Leisa. 4. Ok. Gracias, Leisa, estamos bien contigo. Gracias. Bueno, igual les quería preguntar hoy por la hora también, no sé si ya les apareció la tarea, ya la Sí, Lick, pueden, ya aparece. ya la pueden visualizar. Bueno, entonces voy a dejar unos minutillos ahí para ver si yo creo que están claras hoy las instrucciones, ¿verdad? Porque la anterior tarea yo solo les dije por audio, porque les indiqué al inicio del curso que algunas solo les iba a explicar por audio, otras que sí se los iba a anotar ahí. Entonces, no sé si tienen alguna duda ahí sobre la tarea. Lick, disculpe, ¿esta tarea la quiere a computadora o a mano? Eso sí lo anoté, va, pero no, cuando es así, cuando sea a mano, igual yo les voy a anotar, ¿verdad? Pero cuando no sé, no les anoto es porque es a computadora. Gracias ahí por la observación. Ok, gracias, Lick. Ahí en las instrucciones dice letra Arial, licenciado. Entonces sí está claro. Estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos bien. Así es, sí, porque si está la letra ahí es, a menos que la hagan haría la mano, ¿verdad? Pero no. Bueno, entonces, sí, como les mencionaba ayer, que en la tarea anterior, bueno, todavía creo que tuve consideración porque, pero igual se bajó un punto, 2 puntos, porque no, la tarea estaba bien sencilla y no cumplieron con requisitos así de forma sencillos, ¿verdad? Igual esta vez les indico que identifiquen, eso no se los explico ahí, pero eso es normal, ¿verdad? Que tienen que ponerle el epígrafe, el análisis, el resumen, las preguntas, porque si no pueden estar ahí, pero si no las identifican, no van a, se baja puntos, ¿verdad? Entonces en esa tarea muchos no las pusieron y yo lo expliqué y igual en esto, ¿va? Entonces esos son los puntos que se toman en cuenta. Entonces la tarea sobre la clase de hoy, solo vimos el principio de identidad, el de contradicción y el del tercer excluido, no lo empezábamos. En la próxima clase vamos a hacer otra recapitulación de los principios lógicos. Entonces la tarea se trata de esto. Esto es para que ustedes puedan buscar información de esto, lo puedan leer, lo puedan retroalimentarse con las preguntas y respuestas
no es para molestarlos, ¿va? Sino es para que algo se les quede, porque con uno comprende que a veces no hay tiempo, ¿verdad? Pero entonces con una, y a veces en la explicación igual no se escucha o no se entiende o algo, pero con una tarea ustedes por lo menos van a escribir algo de la tarea, del tema, y ahora con las preguntas y respuestas para que algo se nos quede, ¿verdad? Porque a veces solo leer, no se nos queda, ¿no? Que por eso está la tarea. Eso sí, a conciencia busquen información de cada uno, puedan dedicar un momento para leer. También les quiero compartir, les voy a compartir algo ahorita, les voy a cambiar. Ay, ¿dónde está? Ahorita me olvidé. Les iba a compartir algo, pero no, ya no lo puedo ver ahí. Ah, no. Es sobre la tarea, porque no sé. Ay, se me olvidó cómo se llama esto. No, espérense, ahorita voy a ver. Dice, vamos a ver. Disculpe, ¿qué valor tiene su trabajo? Ahí está también. ¿Lo logras ver? No le sé. Bueno, no sé, esto les quería mencionar sobre la tarea. Está activado en la tarea los informes de originalidad. No sé si ya han escuchado ustedes son más tecnológicos que yo creo. Esto está activado en la tarea, los informes de originalidad. No sé si alguien me puede que entienda esto, que me pueda comentar. Te agradecería. ¿Aló? ¿Alguien sabe sobre esto de los informes de originalidad? No, licenciado. ¿No? ¿Nadie sabe de esto? Buenas noches, licenciado. Me imagino que va a hacer comparaciones de documentos que hayan, que existan en la red para ver derechos de autor y que no sean copias textuales, ¿verdad? Sí, muy bien. En esto, aquí, lo que dijiste, cabal, lo menciona aquí en lo que les estoy compartiendo. Esta es una herramienta que tiene Classroom, que ahí está, que da los informes de originalidad para que no haya, ya les digo, que no haya plagio de tareas, ¿verdad? Que no, porque en Google se encuentra de todo, ¿va? Ustedes saben,
pueden encontrar tareas exactamente del tema que yo les digo y solo lo bajan, lo descargan, lo comparten o lo copian y lo pegan. Son muchas formas, ¿va? Entonces, yo les comento esto para que no, porque si yo no se lo dijera y ya, y después me aparece a mí y 0 puntos, ¿va? Para no perjudicarlos tanto, ¿verdad? Aunque así debería de ser, pero mejor se los menciono. Dice aquí, activar los informes. Las coincidencias dentro del centro están desactivadas de forma predeterminada y se pueden habilitar en tu organización. Este artículo está dirigido a los profesores. Los informes de originalidad permiten que tanto profesores como alumnos comprueben que no haya plagio en los trabajos. Cuando se genera uno de estos informes sobre una tarea, el archivo, documento o presentaciones de Google entregado por un alumno se compara con diferentes páginas web y libros de Internet. En el informe se incluyen enlaces a las fuentes detectadas y se marca el texto que no se ha citado. Si tu administrador ha habilitado las coincidencias dentro del centro, el informe también comparará las entregas anteriores de los alumnos de tu centro educativo o distrito. Además, los trabajos de los alumnos se copian en el corpus de coincidencias dentro del centro para que se puedan comparar con los trabajos de otros alumnos cuando se cumplan los siguientes requisitos. Las coincidencias dentro del centro están habilitadas en el dominio. Los informes de originalidad están habilitados en la tarea y el tipo de archivo es compatible. Entonces, les menciono esto, ¿verdad? Porque tal vez algún otro catedrático no se los mencionaba, pero entonces puede pasar esto. Este es un trabajo sencillo que le estoy dejando, ¿va? Se utiliza más para trabajos más extensos, más completos, ¿verdad? Pero se los comento por si ustedes no lo sabían, para que no de repente con esta clase o con otra clase puedan perder muchos puntos, ¿va? O tengan problemas, ¿verdad? Entonces, eso les quería comentar, ¿verdad? Gracias por la información, licenciado. Y eso es muy cierto porque algunos catedráticos hasta posiblemente googlean para dar sus clases también, ¿verdad, licenciado? Sí, también, pero más que todo es para las tareas, ¿no? Porque ni modo, ¿va? La forma de presentación, ¿verdad? Y porque ahí sí que el catedrático es el que está dando la clase, ¿va? Pero las tareas son comparadas para que no sean solo descargadas o copiadas, ¿verdad? Y ahí sí que el bien es para ambos, ¿va? Más que todo para el alumno, porque a veces por tiempo se hace esto, ¿verdad? Pero lo que se busca, yo por eso les pongo tareas así, no muy extensas, porque lo que se busca no es complicarles la vida, ¿va? Sino que algo puedan redactar, comparar para el conocimiento, ¿verdad? Entonces, si estamos bien ahí con la tarea, pues ahí Miguel. Buenas noches, licenciado. Solo con una duda. En el caso a la hora de cargar el documento, ¿usted necesita que se suba en formato de Word o se puede subir en los dos, en formato de Word y en formato PDF? Sí, eso igual no lo noté, no hay problema en los dos. En los dos y Muchas gracias, igual, licenciado. muy bien, bien. En la anterior tarea yo les estaba indicando la vez pasada que lo subieran, no se podía, ¿va? Pero en este caso que sí está programada y todo, ahí sí creo que no van a tener problema, ¿verdad? Ahí sí, ahí les aparece y ahí mismo lo suben, no tienen que enviarlo al correo ni al tablón, no que en la forma que les aparece, ¿verdad? Entonces, ahora sí hay una vía ya donde subirlo, no, para que también no vayan a perder los puntos por subirlo de otra forma, ¿va? Porque ahora ya está ahí establecido. Entonces, ahí estamos bien. Con una consulta, licenciado, ¿y cuándo subirá nuestras primeras notas de este parcial? Sí, yo les había indicado que esta semana, posiblemente, si no es el fin de semana, la otra semana tienen que estar sí o sí las notas. Ya estoy trabajando en ello ahí, ya casi están y de una vez les indico, ¿va? Se van a publicar ahí. Esas son preliminares, ¿va? Porque de repente
algún error mío o que se me haya pasado a alguien puede aparecer sin nota, pero ahí estamos para cualquier duda, ¿verdad? Entonces en esta semana sí considero ya tenerlas, yo les indicaré el día que hacen publicar. Gracias, licenciado. Muy bien, buenas noches, compañeros. Si no hay alguna otra duda, dinos. Feliz noche, licenciado. Igual, feliz fin de semana a todos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Noches.